Muy buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Gracias. Bueno, en este momento tenemos conectados a Brian Peña, tenemos conectado a Daniel Iván Kemba, tenemos conectada a Charit Avellaneda y a José Yara. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, capítulo número 3 para el caso de ciberseguridad, con el fin de pues, avanzar en el currículo y poder describir algunos temas importantes que nos hacen acá. Muy bien. Quisiera preguntarles antes de arrancar cómo les fue con los temas anteriores, si revisaron el currículo, revisaron los diferentes elementos que se trabajaron allí en la clase anterior. No sé si tengan alguna duda, pregunta con respecto a estos dos temas que ya se han trabajado. ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a dar inicio al capítulo del día de hoy que se llama Protección de sus datos y de su seguridad. ¿Listo? Entonces en este capítulo vamos a ver cómo los dispositivos personales y personales influyen en las sugerencias de seguridad y protección para cada uno de nosotros. Cómo nosotros podemos crear contraseñas seguras en el uso y usar redes inalámbricas de manera segura, que es uno de los elementos importantes acá durante el desarrollo de este capítulo. Aquí también dice que nuestros datos valen muchísimo y los delincuentes cibernéticos pues lo que quieren es tener esos datos para hacer diferentes fechorías en las cuales podríamos incurrir o caer en este tipo de cosas. Entonces para eso vamos a mirar el contenido de este capítulo. Tenemos acá, proteja sus dispositivos informáticos. Sus dispositivos informáticos almacenan sus datos y son el portal hacia su vida en línea. La siguiente es una breve lista de pasos a seguir para proteger sus dispositivos informáticos contra intrusiones. Entonces el primero que nos recomiendan acá es el firewall encendido. ¿Listo? Recordemos que el firewall es la protección que le podemos dar a nuestros sistemas. ¿Listo? A manera de software. Entonces tenemos aquí dos posibilidades. Un firewall de software o un firewall de hardware en un router. El firewall debe estar activado y actualizado para evitar que los hackers accedan a sus datos personales o empresariales. Haga clic en Windows 7, Windows 8, Windows 10 para activar el firewall en la versión correspondiente de Windows. ¿Listo? Entonces fíjese que acá, por ejemplo, si vamos a mirar Windows 10, podemos abrir un enlace nuevo y aquí nos va a decir o nos van a mostrar cómo nosotros podemos acceder al firewall de Windows, cómo encenderlo, cómo ajustarlo y mantenerlo al día. ¿Listo? Entonces aquí tenemos encienda el firewall de Windows o apáguelo dependiendo de las necesidades. Entonces acá nos muestran los pasos a tener en cuenta para nosotros poder llevar a cabo esa situación. Nos recomiendan también que utilice un antivirus o un anti-spyware. Los software maliciosos como virus, troyanos, gusanos, ransomware y spyware se instala en los dispositivos informáticos sin su permiso para obtener acceso a su computadora y a sus datos. Los virus pueden destruir sus datos, ralentizar su computador o apoderarse de ella. Una manera de que los virus pueden apoderarse de sus computadores es permitiendo que los emisores de correo no deseado envíen correos electrónicos desde su cuenta. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Cuando tenemos correos que no conocemos, preferiblemente no abrirlos porque allí es cuando se instala el spyware. Este puede supervisar sus actividades en línea, recopilar información personal o enviar anuncios emergentes no deseados a su navegador mientras usted está en línea. Una buena regla de descargar software solamente de sitios web confiables para evitar obtener spyware en primer lugar. El dispositivo, el software antivirus está diseñado para analizar su computadora y correo electrónico durante entrante para detectar virus y eliminarlos. A veces el software antivirus también incluye anti-spyware. Mantenga su software actualizado para proteger su computadora del software malicioso. Entonces, fíjese que cuando nosotros tenemos un computador, un sistema operativo sin un sistema antivirus, es importante administrar uno. En el caso de Windows 10, él lo trae por defecto. ¿Listo? Acá en la parte de abajo tenemos este escudito que dice seguridad de Windows. Si nosotros abrimos este escudito, ¿cierto? Tenemos acá que el protección antivirus contra amenazas, el Windows Defender. En este caso, si tenemos este escudito, un chulito verde, significa que lo tenemos actualizado y que no hay ninguna amenaza disponible en el momento. Entonces es importante tenerlo siempre actualizado. Si usted ve que aparece en
amarillito o en rojo significa que hay un problema, hay un virus o no está actualizado y hay que ponerle atención a ese estado. El siguiente es mantener el sistema operativo y el navegador. Los hackers siempre están intentando aprovechar las vulnerabilidades en sus sistemas operativos y o navegadores web. Para proteger su computadora y sus datos, establezca los parámetros de seguridad en su computadora o navegador, en medio o alto. Actualice el sistema operativo de la computadora, incluidos los navegadores web, y descargue e instale periódicamente parches y actualizaciones de seguridad del software. ¿Listo? Entonces acá en la parte inferior derecha normalmente aparecen todas las actualizaciones, administrar notificaciones. Las notificaciones pues me van informando a mí si hay alguna actualización que está pendiente y la cual debo poner cuidado para actualizarla. ¿Listo? O algún aviso de que necesita algún cambio en el sistema operativo. Entonces es importante mantener esto activo para nosotros poder verificar qué necesita el equipo. Proteja todos sus datos informáticos, ya sean de PC, portátiles, tablets o teléfonos, deben estar protegidos con contraseña para evitar el acceso no autorizado. La información almacenada debe estar cifrada, especialmente en el caso de los datos sensibles o confidenciales. En los dispositivos móviles, almacenen solo información necesaria en caso de robo o pérdida cuando esté fuera de su hogar. Si alguno de sus dispositivos se ve comprometido, los delincuentes pueden tener acceso a todos sus datos a través del proveedor de servicios de almacenamiento en la nube como iCloud y Google Drive. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Algunos dispositivos cuando nosotros los podemos administrar desde Google, ¿cierto? En Google tenemos la opción de poder borrar nuestro dispositivo remotamente en caso de pérdida. Entonces es importante mantenerlo con una cuenta activa, pues normalmente siempre está activa con una cuenta Google y en caso de pérdida nosotros podemos administrarlo remotamente para borrarlo en caso de que se nos pierda o nos roben el equipo. Los dispositivos de IoT, Internet de las Cosas, representan un riesgo incluso mayor que los otros dispositivos electrónicos. Mientras que las computadoras de escritorio, portátiles y dispositivos móviles reciben actualizaciones de software frecuentes, la mayoría de los dispositivos IoT aún tienen su firmware original, si se encuentran vulnerabilidades de firmware. El dispositivo de IoT es probable que se mantenga vulnerable. Para empeorar el problema, los dispositivos de IoT están diseñados para conectarse con los servidores de proveedor y solicitar acceso a Internet. Para acceder a Internet, la mayoría de los fabricantes de dispositivos de IoT confían en la red local del cliente. El resultado es que los dispositivos de IoT son muy propensos a verse comprometidos y cuando lo están permiten el acceso a la red local del cliente y los datos. La mejor manera de protegerse en esta situación es contar con dispositivos de IoT con una red aislada compartida únicamente con otros dispositivos de IoT. O sea que cuando nosotros conectamos, por ejemplo, cámaras web a través de la internet, que son IP, es recomendable conectarlas en una red que sea como independiente a la de la casa. ¿Por qué? Porque estos dispositivos no reciben actualizaciones como si lo hace un smartphone o lo hace una tablet o un computador. Entonces el firmware está sujeto a posibles vulnerabilidades que podrían infiltrarse a través de estos dispositivos. ¿Listo? Entonces ahí nos hacen una buena recomendación para mirar eso. Tenemos aquí las redes inalámbricas, cómo usarlas de manera segura. ¿Listo? Entonces existen diferentes métodos o diferentes formas de conectarse a una red inalámbrica. Creo que todo lo hemos hecho alguna vez a lo largo de nuestra vida. Hemos conectado nuestros diferentes dispositivos a redes inalámbricas. Lo primero es que una red inalámbrica se identifica por este elemento que tenemos acá, un SSID. ¿Listo? Que es el nombre que nosotros le damos a esa red Wi-Fi para poder identificarla. Es importante siempre que el nombre pues nos dé como, digamos, que sepamos de quién es o de quién provee para nosotros podernos conectar. ¿Listo? Es importante tener en cuenta eso. Hablan también de las encriptaciones de red de seguridad inalámbrica. En este caso el modelo actual es el WPA2, que es una especie de encriptado que brinda algo de seguridad. ¿Listo? No es que sea del todo no vulnerable, pero sí brinda algo de seguridad y más adelante vamos a hablar un poquito de ese tema. Acá nos escriben que en el 2017 se descubrió una falla de seguridad del protocolo WPA2. Esta falla permite a intrusos descifrar la encriptación entre el router inalámbrico y el cliente inalámbrico, lo que permite que éste tenga acceso al tráfico de red y lo manipule. Esta vulnerabilidad puede ser atacada utilizando el ataque de reinstalación de clave KRACK o crack. Afecta a todas las redes Wi-Fi protegidas modernas. Para mitigar un ataque, un usuario debe actualizar todos los productos afectados, router inalámbricos y cualquier dispositivo inalámbrico como computadoras portátiles y dispositivos móviles tan pronto como la actualización de seguridad esté disponible.
Para las computadoras portátiles y otros dispositivos con NIC por cable, una conexión por cable podría mitigar esta vulnerabilidad. Además, también puede utilizarse el servicio de VPN de confianza para prevenir el acceso no autorizado a los datos mientras se utiliza la red inalámbrica. ¿Listo? Acá nos dan, si queremos profundizar un poco más acerca del crack, aquí nos amplían la información. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta esas recomendaciones al momento de conectarnos a una red inalámbrica. Posteriormente nos muestran acá en un cuadro ejemplos de contraseñas que podemos utilizar. ¿Listo? Entonces aquí en este cuadrito que estoy compartiendo vemos que está clasificada en 3 categorías: una mínima o aceptable, una que es buena y una que es aún mucho más segura. ¿Listo? Entonces mire que aquí tenemos la palabra all white cat, ¿cierto? Todos los gatos blancos. Mire que por ejemplo acá las las L's las cambiaron por un 1, ¿cierto? Y si la mejoran, entonces aquí miramos que cambiaron algunos caracteres como la T por un 7, ¿cierto? La A por una arroba, y incluimos caracteres especiales que hacen que sea más difícil descubrir una contraseña. Acá F blogging, 1F blogging, ¿cierto? Combinaron números y combinaron letras mayúsculas y minúsculas. Aquí agregaron caracteres especiales como por ejemplo puntos, ¿cierto? En vez de la O un 0, y al final agregaron carácter especial de signo pesos, y así sucesivamente podremos ir mirando algunos de los elementos que nos muestran acá. Entonces las contraseñas nos hacen una recomendación: no use palabras del diccionario o nombres en ningún idioma. Muchos por ejemplo, cuando hacemos mantenimientos de computadores o de redes, vemos que las contraseñas que colocan las familias colocan el apellido de la familia fulano de tal. Pues eso es muy fácil de encontrar. Entonces ahí ya le está dando pistas a los hackers de empezar a mirar con palabras de diccionario cuáles podrían ser la contraseña de esas redes para poder ingresar. Entonces es importante tener en cuenta que las contraseñas no deben contener nombres de diccionario, palabras de diccionario o nombres en un idioma específico. No use errores ortográficos comunes de palabras de diccionario. Es otra recomendación que nos hacen acá. No use nombres de equipos o cuentas. ¿Listo? A veces si mi cuenta es academiacisco@gmail.com, yo no es digamos, no es seguro utilizar ese tipo de nombres. De ser posible, use caracteres especiales como el signo de admiración, el arroba, el numeral, el signo peso, el porcentaje, el elevado, el gorrito, ¿cierto? El asterisco, el punto y los paréntesis. Utilice una contraseña con 10 o más caracteres. A veces colocamos el nombre y un 2, 3. Eso no brinda nada de seguridad. ¿Listo? Entonces nos recomiendan que utilicemos mínimo 10 caracteres en adelante, que sea un poco más larga. Otra recomendación que nos muestran acá: use una frase en lugar de una palabra como contraseña. Entonces aquí en la tablita de la mitad nos muestran qué es una contraseña mínima. Entonces ahí dice this is my phrase. ¿Listo? Buena. Entonces combinan diferentes palabras con diferentes caracteres. Y aún mejor cuando combinan esas mismas palabras pero con caracteres especiales. Sugerencias para elegir una buena frase: elija una oración que signifique algo para usted. Agregue caracteres especiales como los que vimos anteriormente. Mientras sea más larga, mucho mejor. Evite oraciones comunes o famosas, por ejemplo, letras de una canción popular. ¿Listo? Entonces, esas son las recomendaciones que nos hacen. Acá dice el resumen de las nuevas pautas. Esta debe tener una longitud mínima de 8 caracteres, pero no más de 64. ¿Listo? Ya 64 es una cosa exagerada. No utilice contraseñas comunes ni que se puedan adivinar con facilidad. Por ejemplo, contraseñas con ABC123. Pues eso cualquiera lo coge. No hay reglas de composición como el tener que incluir números y letras mayúsculas y minúsculas. Mejore la precisión de la escritura permitiendo que el usuario vea la contraseña mientras la escribe. ¿Listo? Sin pistas de contraseña, sin fecha de caducidad periódica o arbitraria la contraseña, sin autenticación basada en conocimientos tales como la información de preguntas secretas compartidas, datos de marketing, historial de transacciones.
Entonces acá vemos cómo nosotros podemos generar o cambiar esas contraseñas que ustedes están utilizando actualmente por más seguras. Bien, viene un primer laboratorio acá, que es una de las actividades que ustedes van a realizar en el transcurso de esta semana, donde dice crear y almacenar contraseñas seguras. Vamos a abrirlo rápidamente. Entonces acá tiene como objetivos comprender los conceptos correspondientes a una contraseña segura, explorar los conceptos relacionados con la contraseña segura y desea explorar los conceptos relacionados al almacenamiento seguro de sus contraseñas. Entonces acá nos muestran cómo crear contraseñas seguras, listo, basándose en los requerimientos que ya se mostraron anteriormente. Entonces mire, esta contraseña, por ejemplo, es una contraseña que es bastante difícil de recordar. Listo, acá nos dicen cuáles son las características que debe tener. Listo, y algunos elementos que nosotros tenemos acá. Aquí en esta parte dice vaya a esta página Password Generator, que es una página que nos permite generar contraseñas. Listo, seguras. Por aquí nos muestran almacenamiento seguro de contraseñas con algunos elementos. Por ejemplo, LastPass es un programa que nos permite a nosotros administrar las contraseñas sin que sean vistas tan fácilmente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues si nosotros almacenamos contraseñas en nuestro navegador es muy fácil acceder a ellas y las podemos ver normalmente. ¿Cómo harían ustedes eso? Si ustedes abren por ejemplo un navegador como Chrome, muchos estudiantes he visto que cogen y cuando abren sus cuentas le dicen guardar contraseñas. Eso es un grave error que están cometiendo porque cualquier persona puede venir acá a configuración. ¿Listo? Acá donde dice contraseñas, mire que están acá, por ejemplo esta, una página de una universidad a la cual yo tuve acceso, está guardada. Si yo picar acá, voy a ver el contenido de la contraseña. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta que si yo guardo contraseñas es muy fácil de descubrir. Cualquier persona que ingrese a mi computador puede ingresar acá y descubrirla muy fácilmente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, y aquí pues tiene algunas recomendaciones de más. Entonces esa sería una primera actividad para realizar en esta semana. Bien, entonces vamos a ver acá. Ah, madre. Listo. Continuando acá dice encripte sus datos. Sus datos siempre deben estar encriptados. Es posible que piense que no tiene secretos ni nada que ocultar. ¿Para qué usar las contraseñas? Pero ¿por qué usar la encriptación? Quizás cree que nadie desea usar sus datos. Muy probablemente esto no es cierto. ¿Está listo para mostrar todas sus fotos y documentos extraños? ¿Está listo para compartir información financiera almacenada en su computador? ¿Desea divulgar sus correos electrónicos y contraseñas de cuentas al público en general? Esto puede ser incluso más problemático si una aplicación maliciosa infecta su computadora o dispositivo móvil y le roba la información valiosa, como números de cuenta, contraseñas, documentos oficiales, dicho de dicho tipo de información que puede generar robos de identidad. Listo, entonces acá nos muestran a nosotros cómo nosotros podemos encriptar algunas carpetas. ¿Listo? Acá dice, se utilizan programas de software para encriptar archivos, carpetas e incluso unidades enteras. El sistema de encriptación de archivos EFS Encrypting File System es una característica de Windows que permite encriptar datos. El EFS está directamente vinculado a una cuenta de usuario determinada. Solo el usuario que cifró los datos puede acceder a esos datos una vez encriptados. Para encriptar datos con EFS en todas las versiones de Windows, siga los pasos que dicen acá. Seleccione uno más archivos o carpetas, tenga en cuenta el derecho, haga clic derecho de los datos seleccionados sin propiedades, haga clic en opciones avanzadas, encriptar el contenido para proteger los datos. ¿Listo? Las carpetas y los archivos encriptados con EFS se muestran en verde, como se muestra en la ilustración. Entonces acá podemos ver que se encriptó. Acá nos recomiendan hacer un respaldo de una copia de la información que nosotros tenemos. Pueden ser en medios locales o en la nube. Medios locales como una USB, un disco duro, una unidad de CD, etcétera, o la nube como un drive. ¿Listo? Su disco duro puede fallar, su computadora portátil puede perderse, pueden robar su teléfono, quizás borró la versión original de un documento importante, tiene un respaldo que puede evitar la pérdida de datos irreemplazables como fotos familiares. Para hacer un respaldo correcto de los datos necesitará una ubicación de almacenamiento adicional para los datos y deberá copiar los datos en dicha ubicación periódica. La ubicación adicional para los archivos de copia de seguridad puede estar en su red doméstica, una ubicación secundaria o en la nube.
Si almacena los respaldos de los datos de manera local, tendrá el control total de los datos. Puede decidir copiar todos sus datos en un dispositivo de almacenamiento conectado a una red, un disco duro externo o simplemente seleccionar solo algunas carpetas importantes para hacer un respaldo en unidades de memoria USB, CD o incluso en cintas. En dicho escenario, es usted el propietario y es totalmente responsable del costo y el mantenimiento de los equipos de dispositivo de almacenamiento. Si contrata un servicio de almacenamiento en la nube, el costo depende de la cantidad de espacio de almacenamiento que necesite. Con un servicio de almacenamiento en la nube como Amazon Web Service, tendrá acceso a sus datos de respaldo siempre que tenga acceso a su cuenta. Cuando contrata servicios de almacenamiento en línea, es posible que deba ser más selectivo respecto a los datos que respalda debido al costo de almacenamiento y las constantes transferencias de datos en línea. Uno de los beneficios de guardar un respaldo en una ubicación alternativa es que es seguro en caso de incendio, robo o desastre, excepto que falle el dispositivo de almacenamiento. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos solicitan para tener copias. Puede ser en medios físicos o puede ser en la nube como un respaldo. ¿Cómo nosotros podemos respaldar datos en la nube? Acá hay un laboratorio. Crear respaldos en datos en almacenamiento. Entonces tenemos acá respaldar datos en un almacenamiento externo. Use disco externo local para respaldar los datos. Use un disco remoto para respaldar datos. ¿Listo? Entonces aquí nos muestran recursos necesarios, una computadora, un dispositivo móvil con acceso a internet. Respaldo en un disco externo local. Tenemos acá, nos explican cómo realizar esa situación. Cómo conectar, cómo guardar la información dependiendo de donde yo lo quiera utilizar. En un disco remoto, o sea, basados en la nube. Por ejemplo, ustedes podrían utilizar en sus cuentas personales, por ejemplo, las institucionales, creo que tienen hasta 15 gigas de almacenamiento allá. Tendrían que mirar qué espacio pueden y los documentos que ustedes consideren más importantes como fotos, música o documentos del colegio los pueden ir guardando allá. Existen otros como por ejemplo Dropbox, que nos permite a nosotros crear una cuenta gratuita y nos asignan una cierta cantidad. Con esto también podríamos guardar y hacer algunas copias de seguridad. Entonces acá vienen unas preguntas de reflexión en las cuales nos piden cuáles son las ventajas o desventajas de guardar en un disco duro externo local o en la nube. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos una segunda actividad. Posteriormente tenemos acá cómo eliminar la eliminación contra trituración de datos. ¿Qué significa eso? Cuando mueve un archivo a la papelera reciclaje y lo elimina de manera permanente, no se puede acceder al archivo solo desde el sistema operativo. Cualquier persona con las herramientas forenses adecuadas puede recuperar el archivo debido al rastro magnético que deja en el disco duro. ¿Qué significa esto? Que yo por más que formatee el computador, borre el archivo, vaya a la papelera y lo elimine, existen algunas herramientas que puedan recuperar ese archivo que supuestamente yo había eliminado. Entonces acá es importante tener en cuenta que la información o lo que nosotros hacemos en informática prácticamente no se borra del todo como nosotros pensaríamos. Para ahorrar datos de modo que no sean recuperables, los datos deben sobreescribirse con unos y ceros varias veces. Para evitar la recuperación de los archivos eliminados, es posible que deba utilizar herramientas diseñadas específicamente para hacerlo. Por ejemplo, el programa SDLED de Microsoft pasa para Vista y versiones posteriores reclama tener la capacidad de eliminar los archivos confidenciales por completo. Share para Linux y Security en Trash para Mac iOS son algunas herramientas que aseguran proporcionar un servicio similar. La única forma de estar seguros de que los datos o los archivos no son recuperables es destruir físicamente el disco duro o el dispositivo de almacenamiento. Muchos delincuentes cometen la insensatez de pensar que sus archivos son impenetrables o irrecuperables. ¿Listo? Mire lo que habría que hacer si yo quiero borrar definitivamente algo que quiero borrar. Destruir el disco duro. Además de almacenar datos en unidades de discos duros locales, sus datos también pueden guardarse en línea o en la nube. Dichas copias también deberían eliminarse. Tómese un momento para preguntarse dónde están guardados mis datos. ¿En una copia de seguridad en algún lado? ¿Están encriptados? Cuando deba eliminar sus datos o librarse de un disco duro o de una computadora, pregúntese, ¿he protegido los datos para evitar que caigan en manos incorrectas? Son preguntas que debemos hacernos en el modelo de seguridad. ¿Quién posee sus datos? Objetivos de la actividad. Analizar la política de condiciones de servicio y sabe a qué se suscribió.
Aspectos básicos: las redes sociales y el almacenamiento en línea se han convertido en una parte integral de la vida de muchas personas. Los archivos, las fotos, los videos se comparten entre amigos y familiares. La colaboración y las reuniones en línea se realizan en un lugar de trabajo con personas a muchos kilómetros de distancia entre sí. El almacenamiento de datos ya no se limita solo a los dispositivos a los que se tiene acceso localmente. La ubicación geográfica de los dispositivos de almacenamiento ya no es un factor limitante para almacenar o generar respaldos en ubicaciones remotas. En este laboratorio usted explorará los acuerdos legales requeridos para usar diversos servicios en línea. También explorará algunas formas en las que usted puede proteger sus datos. Entonces tenemos en la parte 1, explorar los términos y política de servicios. Entonces mire que acá muchos de nosotros a veces nos metemos a Facebook, a Instagram, a Twitter, a Pinterest, bueno, a cualquiera de todos estos servicios. ¿Y quién lee la letra menuda? ¿Quién me responde a esa pregunta? ¿Ustedes leen la letra menuda cuando entran a estos servicios? Brian Peña responde que no. No, Daniel dice que no. Y me imagino que José y Charik tampoco lo hacen. De hecho, a veces yo tampoco lo hago. ¿Cierto? Entonces, mire que es importante leer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Facebook? Ustedes se han preguntado por qué le llega cierta clase de publicidad a su Facebook, cosas que seguramente nos han estudiado. Porque Facebook es gratis, porque ellos viven desde la publicidad que genera al estudiar los perfiles de cada uno de nosotros. Entonces, si yo me la paso visitando, no sé, páginas de zapatillas, por decir algo, o si soy gamer, visito juegos o cosas de esas, Facebook vende digamos, esos perfiles a esas empresas que están interesadas en que las personas compren juegos, por decir un ejemplo. Y por eso ustedes ven que en la publicidad, en la barra de la derecha o a la izquierda donde aparece la publicidad, les llueve ese tipo de comerciales que están enfocados en el perfil de los gustos de la persona. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. Y así mismo ocurre con todas estas redes sociales, que no nos cobran, pero sí están muy pendientes de cuáles son nuestros gustos para bombardearnos con publicidad, que son quienes finalmente pagan a estas redes sociales para obtener posibles clientes. ¿Listo? Es importantísimo que tengan en cuenta eso. Por aquí abajo pues hay unas preguntas relacionadas con estos elementos. Ustedes pues van a tener que entrar y mirar algunos de esos elementos, cuáles son las condiciones y pues dar respuesta a estas preguntas que están acá. La parte 2 dice: ¿usted sabe a qué se suscribió? Luego de haber creado una cuenta y aceptado las condiciones del servicio, ¿sabe realmente a qué se suscribió? En la parte 2 explorará cómo los proveedores pueden interpretar y utilizar las condiciones de servicio. Utilice Internet para buscar información sobre cómo se interpretan las condiciones de servicio. A continuación se encuentran algunos artículos de ejemplo para comenzar. Acá hay uno: Facebook, iCloud, Dropbox. ¿Listo? Nos sugieren esos artículos y acá nos hacen unas preguntas de reflexión: ¿qué puede hacer para protegerse y qué puede hacer para proteger su cuenta y sus datos? ¿Listo? Entonces, estos elementos son importantes que ustedes los hagan para que conozcan cuáles son esas condiciones cuando nosotros ingresamos a esos tipos de servicios y qué es lo que nos están en realidad ofreciendo. Bien, en la sección 2 de este mismo capítulo hablan de otro tema importante, que es la autenticación de dos pasos. Entonces tenemos acá los servicios en línea más populares como Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Apple y Microsoft utilizan la autenticación de dos factores para agregar una capa adicional de seguridad para los inicios de sesión de la cuenta. Además, el nombre de usuario y la contraseña, o un patrón o un número de identificación personal llamado PIN. Número de identificación personal, ¿listo? La autenticación de dos factores requiere un segundo token, por ejemplo, un objeto físico, una tarjeta de crédito, una tarjeta de cajero automático, un teléfono o un control. Por ejemplo, si ustedes activan la autenticación de dos factores en una cuenta de Google, que muchas veces sucede cuando ustedes van a abrir su cuenta en un navegador que nunca lo habían abierto, en un computador que nunca habían abierto, él normalmente pide que ustedes acepten o toquen el sí en su celular, ¿cierto? Para poder ingresar a esa cuenta desde un punto que nunca había sido utilizado. Ese es un segundo factor. Entonces le está preguntando: no, este señor, si él toca el sí en su celular es porque sí está asegurándose de que sí es esa persona.
Tenemos también otros elementos como el escaneo biométrico, huellas digitales, impresión de la palma, reconocimiento de voz o de rostro. ¿Listo? Por ejemplo, algunas personas utilizan el reconocimiento de voz en su celular o el rostro. Por ejemplo, los celulares para desbloquearlos, hoy en día yo puedo activar el reconocimiento facial y si la persona que está intentando desbloquear no corresponde a la cara que ya fue, digamos, configurada en el sistema de seguridad del teléfono, no va a permitir ingresar. Y después de cierta cantidad de veces se va a bloquear. Tenemos acá otro elemento que se llama el Open Authorization. Es un protocolo estándar abierto que permite que las credenciales de los usuarios finales tengan acceso a aplicaciones de terceros sin exponer las contraseñas de los usuarios. Este actúa como intermediario para decidir si los usuarios finales pueden acceder a aplicaciones de terceros. Por ejemplo, supongamos que desea acceder a la aplicación web XYZ y no tiene una cuenta de usuario para acceder a esta aplicación web. Sin embargo, XYZ tiene la opción de permitir iniciar sesión con las credenciales de la red social ABC, por lo que puede acceder al sitio XYZ con el inicio de la sesión de la red social ABC. Por ejemplo, supongamos que ustedes van a entrar a una aplicación como por ejemplo Canvas, que es para hacer pósters. Él normalmente pide que puede ingresar por Google, puede ingresar por Facebook, puede ingresar por Instagram. Bueno, entonces eso es lo que me está diciendo acá. Quiero ingresar a Canva, pero me estoy registrando a través de una red social como Facebook. Para que esto funcione, la aplicación XYZ se registra con ABC y es una aplicación aprobada. Cuando accede XYZ utiliza sus credenciales de usuario para ABZ, o sea que está utilizando la contraseña que usted tiene en Facebook para ingresar a Canvas. Luego XYZ solicita un token de acceso a ABC en su nombre. Ahora tiene acceso a XYZ y XYZ no tiene ninguna información sobre usted y sus credenciales de usuario. Esta interacción es un componente transparente para el usuario. El uso de tokens secretos impide que una aplicación maliciosa obtenga su información y sus datos. ¿Listo? Entonces ahí está haciendo se llama autenticación transparente. No comparta demasiado en redes sociales. Si desea mantener su privacidad en las redes sociales, comparta la menor información posible. No debe compartir información como su fecha de nacimiento. He visto muchos en Facebook que ponen su fecha de nacimiento exacta, dirección de su correo electrónico o número de teléfono. Ahí está todo. Ya con esos datos ya pueden jugar con ustedes. Entonces ya saben cuándo nació, cuántos años tiene, tienen su correo electrónico y su teléfono y es cuando sobre todo a las niñas les empiezan a hacer llamadas sospechosas diciéndole cosas indebidas. La persona que necesita conocer su información personal probablemente ya la sepa. No complete su perfil de redes sociales en su totalidad, solo proporciona información mínima requerida. Además, verifique las configuraciones de sus redes sociales para permitir que solo personas que conoce vean sus actividades o participen en sus conversaciones. Entonces, por eso por allá hay una pestaña que dice privacidad. Allá ustedes pueden elegir quiénes pueden ver lo que ustedes publican y quiénes no. ¿Listo? Mientras más información personal comparta en línea, más fácil será para alguien crear un perfil sobre usted y aprovecharse de usted fuera de línea. Es cuando duplican los perfiles y hacen fechorías a nombre de una persona. ¿Listo? ¿Alguna vez ha olvidado el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta en línea? Las preguntas de seguridad tales cual es el nombre de su madre, en qué ciudad nació, supuestamente deben ayudar a mantener su cuenta protegida de intrusiones. Sin embargo, cualquier persona que desee acceder a sus cuentas puede buscar las respuestas en Internet. Puede responder estas preguntas con información falsa siempre que recuerde las respuestas falsas. Si tiene un problema para recordarlas, puede usar el administrador de contraseñas para que las administre. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con esa información. Otro tema que importante es el correo electrónico y la navegación web no son privados. Ojo con eso. Cada día millones de mensajes de correo electrónico se utilizan para comunicarse con amigos y realizar negocios. El correo electrónico es una manera conveniente de comunicarse rápidamente. Cuando envían un correo electrónico es similar a enviar un mensaje mediante una tarjeta postal. El mensaje de la tarjeta postal se transmite en plena vista de cualquier persona que pudo observarlo. El mensaje de correo electrónico se transmite en texto sin formato y es legible para cualquier persona que tenga acceso. Estas comunicaciones además pasan por diferentes servidores en la ruta hacia su destino. Incluso si borra los mensajes de su correo electrónico, los mensajes pueden archivarse en los servidores de un correo durante algún tiempo. Cualquier persona con acceso físico a su computadora o a su router puede ver qué sitios web ha visitado en el historial del navegador web, el caché y posiblemente los archivos de registro. Este problema puede minimizarse habilitando el modo de navegación incógnita o privada.
La mayoría de los exploradores web populares tienen un nombre propio en el modo de navegación privada. Microsoft Internet Explorer in Private, Google Chrome Incógnito, Mozilla Firefox ventana privada, pestaña privada, Safari navegación privada. Al utilizar el modo privado se deshabilitan las cookies y los archivos temporales de Internet, y el historial de exploración se elimina después de cerrar la ventana o el programa. Mantener su historial de exploración en Internet privado puede impedir que otros recopilen información sobre sus actividades en línea y lo intenten para comprar algo con publicidad dirigida. Incluso con la navegación privada habilita las cookies desactivadas. Las empresas desarrollan diferentes maneras de identificar usuarios para recopilar información y seguir el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, dispositivos intermediarios como router pueden tener información sobre el historial de navegación web del usuario. En última instancia, es su responsabilidad proteger sus datos, su identidad y sus dispositivos informáticos. Cuando envía un correo electrónico debe incluir su historial médico. La próxima vez que busque en Internet será segura su transmisión. Simplemente algunas precauciones pueden ahorrarle problemas en el futuro. Entonces fíjese que aquí lo importante es ver que si yo navego en incógnito, evito las cookies, ¿cierto? Y el historial de navegación no va a quedar registrado. Entonces es una recomendación que nos hacen acá para poder verificarlo. Por aquí en el 323 tenemos un laboratorio final que dice descubra su propio comportamiento en línea. Entonces acá nos dicen antecedentes, Internet es un entorno hostil y usted debe estar atento para asegurarse de que sus datos no estén en riesgo. Los atacantes son creativos e intentan muchas técnicas diferentes para engañar a los usuarios. Esta práctica de laboratorio le permite identificar comportamientos en línea riesgosos y le proporcionan sugerencias sobre cómo aumentar su seguridad en línea. Explore los términos de política de servicio. Entonces por acá nos muestran un análisis que al final, de acuerdo a unos resultados, usted le va a dar, digamos, unas pautas. Entonces acá responda a las siguientes preguntas con sinceridad y tome nota de los puntos que le corresponden por pregunta. Sume los puntos para determinar una puntuación total y continúe con la parte 2 para realizar un análisis de su comportamiento en línea. Entonces mira que acá dice, ¿qué tipo de información comparte con los sitios en redes sociales? Todo dependiendo de las redes sociales para mantener en contacto con mis amigos y familiares. ¿Listo? Entonces, 3 puntos si es todo. Si solo comparte artículos o noticias que encuentro o leo, solo 2 puntos. Depende, filtro lo que comparto y con quién lo comparto, un punto. Si no pongo nunca nada en redes sociales, 0 puntos. Y así cada ítem ABC de E, F, G hasta la H tiene una cantidad de puntos. ¿Listo? Entonces aquí al final usted tiene una tabla donde puede usted registrar su puntuación. Si usted le dio 0, usted es muy seguro en línea. Si está entre 0 a 3, usted es medianamente seguro en línea, pero aún debe cambiar su comportamiento. Si está entre 3 o 17, tiene un comportamiento poco seguro en línea y un alto riesgo de ser comprometido. Y si usted está por encima de 18, está comprometido. ¿Listo? Entonces para que lo revisen, lo hagan y puedan verificar cómo lo están haciendo. Protección de sus datos y su seguridad. En este capítulo se centró en sus dispositivos y sus datos personales. Incluyó sugerencias para proteger sus dispositivos, crear contraseñas seguras y usar redes inalámbricas de manera segura. Cubrió los respaldos de datos, el almacenamiento de datos y la eliminación de datos de manera permanente. Se analizaron técnicas de autenticación para ayudarla a mantener sus datos seguros. Cubrió brevemente cuán fácil es compartir demasiada información en las redes sociales y cómo evitar este riesgo en seguridad. Si desea explorar más a fondo los conceptos de este capítulo, consulte actividades y recursos adicionales en recursos para los estudiantes. Listo, muchachos. Hasta aquí va nuestro capítulo 3 del día de hoy. Ahora sí, escucho si tienen preguntas, sugerencias. Inquietudes. Brian, Daniel, José, Sharik, preguntas acerca del tema de hoy. ¿O es clara la información que se les dio? Señor, sí fue muy clara de mi parte, ¿no? No sé los otros. Ajá, listo, Sharik, gracias. Sí, el otro están como muy callados. José y Daniel, Brian, ¿sí están ahí o no?
Listo, José Yara responde por el chat que sí quedó claro. Brian dice que también. Listo, bueno. Entonces, muchachos, la idea es que las actividades que ustedes vieron planteadas ahí las desarrollen y las envíen por el correo electrónico por el cual yo les envío las copias de las grabaciones al de Academia Cisco fnauman@gmail.com. Ustedes tienen copia de ahí, de ese correo. Entonces la idea es que realicen estos laboratorios que les acabo de mostrar, que son muy sencillos y que en realidad les va a servir a ustedes para mejorar sus prácticas de seguridad en las redes. Es la idea de este trabajo. Entonces tenemos el 323 que les acabé de mostrar, que es el de su comportamiento en línea. Tenemos acá este de quién posee sus datos. ¿Listo? Tenemos también este que tenemos acá, el de respaldar datos en almacenamiento, cómo respaldar los datos que ustedes tienen. Y tenemos este que es el de crear y almacenar contraseñas seguras. ¿Listo? Entonces, la idea es que los puedan ir realizando y cuando los tengan, pues me los envían a través de ese correo electrónico. Entonces, si no tienes más dudas y preguntas, hasta aquí dejaríamos la sesión del día de hoy, 15 de septiembre, y nos veremos de hoy en 8 días para retomar el capítulo número 4. Profe. Gracias. Charit, que estemos bien.